Bien, ya estamos listos para asumir la clase correspondiente al día de hoy. Estamos iniciando una nueva unidad, considerando que los videos ya de la anterior unidad ya están en la plataforma en relación a lo que es la terapia manual en alteraciones del miembro superior. Ya, y la actividad práctica la vamos a llevar a partir del 15 de octubre en la universidad, como ya está estipulado, ya nos han dado fechas, ya nos han dado gabinete para esos días. Entonces, toda la actividad práctica directamente la hacemos allá. Aquí vamos a ver toda la actividad teórica relacionada con cada una de las unidades que estamos abordando. Ahora ya nos toca comenzar con la unidad relacionada con el miembro inferior. Es por eso que vamos a hacer, como siempre hacemos, un repaso anatómico general a todo lo que corresponde el análisis de alteraciones de movimiento, alteraciones de desempeño, alteraciones relacionadas a todo el miembro inferior. Ya, entonces, en este recordatorio anatómico, que vamos a hacerlo de manera bastante simple y sencilla, pues vamos a asumir información relacionada con anatomía, fisiología y biomecánica. Sabemos que el miembro inferior tiene distintas articulaciones, ¿verdad? Dependiendo de la movilidad que presenta cada una de ellas, puede generar alteración de las estructuras blandas que están cercanas o de las estructuras de estabilidad articular. En toda articulación, nosotros tenemos estructuras que rodean esta articulación, que van a brindar estabilidad dinámica y estabilidad estática, ¿verdad? Eso también lo hemos visto en el miembro superior. Diferencias. ¿Cuáles son las estructuras que van a brindar estabilidad estática y cómo se pueden lesionar estas? Para recordar un poco. A ver, ¿quién desea participar? Perdón, doctor, ¿cómo dijo? ¿Cuáles son las estructuras que van a brindar estabilidad estática a una articulación y cómo se van a lesionar estas estructuras? Ah, ya. Primeramente, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En este caso podría ser los huesos, los ligamentos, Ya, los ligamentos, muy bien. las cápsulas, los Cápsula discos, articular, excelente. y estos se pueden lesionar dependiendo, ¿no, doctor? De acuerdo a una patología o tal vez a un eh, trauma o impacto, en el caso del hueso, Ya, a distensiones o desgarres, ya, muy a bien. desgastes articulares. Muy bien, José María, muchas gracias y excelente. O sea, la respuesta está clara. Elementos de fijación estáticos son los ligamentos y cápsula. Otras articulaciones tienen tales otros elementos, meniscos, rodetes, ¿verdad? Que van a generar mayor congruencia. Pero todas las diartrósticas prácticamente tienen estos dos elementos, cápsula y ligamentos. Se lesionan cuando hay una fuerza de cizalla que genera un incremento de tensión en el ligamento, ¿verdad? Cuando se cambia de dirección a la articulación de manera brusca, con un traumatismo directo, tal vez con un movimiento fuera del eje biomecánico natural, y es así como una articulación se va a dañar, se va a afectar. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar justamente el mecanismo de lesión y ver cómo se ha afectado y qué estructura es la que se ha afectado con ese mecanismo de lesión. Ya. Una vez que nosotros reconocemos eso, ya de manera subjetiva, mucho más fácil que elijamos pruebas, ¿verdad? Las pruebas nos van a servir para poder confirmar o descartar la hipótesis que nosotros nos hemos generado. Cuando una articulación sale de su eje anatómico por un movimiento deliberado, la primera hipótesis que uno se genera a veces es un esguince, puede ser primer, segundo, tercer grado. Si la articulación ha vuelto a su lugar, pues no hay luxación como una hipótesis, pero si la articulación no está en su lugar, en su alineación correcta, entonces podríamos estar presumiendo una luxación. Con algunas pruebas que vamos a realizar nosotros, corroboramos justamente esa hipótesis y después decidimos hacer un conjunto de maniobras que van a llegar a restituir justamente esa alteración, ¿verdad? Eso pasa con los elementos de fijación estáticos. Ahora, no es el único mecanismo de lesión, pueden haber muchos más, que ustedes los han visto seguramente en patología. Dentro de los elementos de fijación dinámicos, ¿cuáles van a ser estos elementos de fijación dinámicos? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Y cómo se podrían llegar a lesionar? Vamos, vamos, chicos, vayan participando.
Elementos de fijación dinámicos. ¿Cuáles llegarían a ser estos elementos? También nos hemos hablado en todo el transcurso del desarrollo de otras temáticas, en otras unidades correspondientes a columna, miembro inferior, miembro superior. Entonces, ¿cuáles van a ser esas estructuras? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Bueno, a lo que analizando, a lo que pienso, los elementos dinámicos en este caso van a ser los músculos, ¿Ya? ya que están en, bueno, en constante movimiento, ¿no? Y tienden a más, a lesionarse más con, ya sea, en este caso, los desgarros musculares. ¿Ya? Podrían ser los músculos elementos de fijación dinámicos. Estamos bien, Gabriela, ¿ya? Pero hay otras estructuras que son consideradas como estructuras de mayor soporte y sostén, porque cuando una estructura cruza una articulación, ya no cruza en forma de un vientre. En algunos casos sí, ¿verdad? Vientres musculares cruzan, pero generalmente cruza en forma de un tendón. Entonces el tendón ya tiene otras características distintas a las del músculo, ¿verdad? Tiene mayor fijación en la parte distal porque va a tener una inserción ósea, tiene menos capacidad contráctil, menos capacidad elástica, es el conglomerado de todas las fascias, de todos los vientres musculares que están cercanos en la zona. Entonces por eso le brinda mayor fijación dinámica durante el movimiento. Entonces en este caso estamos refiriéndonos sobre todo al mecanismo de lesión de un tendón. Músculo también, porque muchos músculos pueden ser también elementos de fijación dinámicos, porque algunos vientres cruzan algunas articulaciones, ¿ya? Pero sobre todo hacemos referencia al tendón. En este caso, un tendón, ¿cómo puede lesionarse? ¿Cuál es el mecanismo de lesión que va a generar tal vez un problema de tendinosis, de tenosinovitis, de tenovaginitis, lo que anteriormente se conocía con el nombre de tendinitis? A ver, ¿cuál sería ese mecanismo de lesión? Doctor, buenas tardes. ¿Puede ser por sobreuso? Por ejemplo, el tendón de Aquiles, que está más expuesto y la persona llega a tener más sobreuso de ese tendón por el hecho de que es también soporta todo el peso del cuerpo. Ya, muy bien, perfecto, Lucero. Por sobreuso, sí, podría llegar a ser. Por una exigencia muy marcada, el tendón no responde adecuadamente a la fatiga, más aún si el músculo también está debilitado, y eso hace de que haya una reacción inapropiada en el tendón, mayor tensión, y este tendón puede llegar a inflamarse al soportar una carga excesiva para la cual no está preparado. Ahí se genera una inflamación en el tendón, en su vaina. O también podría darse el caso de que si es una sobrecarga muy marcada y el músculo al cual pertenece el tendón está muy débil, haya una desinserción completa del tendón o una ruptura del tendón, ya que es otro tipo de lesiones mecánicas que están relacionadas con la pérdida de continuidad de las fibras del tendón. Lo más común es que haya una inflamación, ¿verdad? En algunas de las estructuras que están cercanas al tendón o que conforman el tendón. Si se da ese caso, entonces una de las formas en las cuales se va a generar lesión de ese tendón, si es por la sobrecarga, otra puede ser por un traumatismo directo, otra puede ser por la fatiga muscular del músculo al cual pertenece el tendón, ya otra puede ser por un movimiento en un rango exagerado de movilidad articular, ya que sobrepase la amplitud fisiológica, otra puede ser por una contracción tetánica del músculo muy violenta, entonces hay muchos fenómenos que van a llevar a una lesión tendinosa. Entonces, por eso estamos nosotros asumiendo que estos tipos de lesiones sí se podrían dar en el miembro inferior, considerando que es un segmento que soporta mayor carga que otros segmentos anatómicos. El miembro superior, como lo habíamos visto, está encargado más de generar la manipulación, facilitar el movimiento, la sujeción, ¿verdad? Soportar cargas, sí, pero no cargas continuas. La columna está más relacionada a mantener la estabilidad, tiene tensión isométrica de algunos músculos que van a estar siempre en tensión para poder soportar el peso, la fuerza de gravedad y demás. En cambio, el miembro inferior tiene que soportar todo el peso corporal, está mucho más expuesto a diversas lesiones, más aún si la persona va a hacer otro tipo de actividad física sumada a las actividades que normalmente realiza. Entonces vamos a ir reconociendo justamente las características de cada uno de estos segmentos de forma rápida para poder recordar un poco de lo que es la fisiología y la biomecánica de cada segmento. En la región del miembro inferior sabemos que la cintura pélvica está conformada por los huesos de la región de la cadera, ilion ischion pubis, tres huesos fusionados entre sí, cuyos puntos articulares que tienen cierta movilidad se localizan en la parte posterior, para dar lugar a la articulación sacroiliaca, ¿verdad?
y en la región arterial a la articulación de la sínfisis del pubis. Luego no tenemos mayor movilidad entre estos huesos como tal. El segmento más móvil es el de la cadera, que va a articular los tres huesos de la cadera con el fémur, ¿verdad? Esta es una articulación en artrosis. Al ser una articulación en artrosis, tiene varios medios de unión. Tiene una cápsula, tiene ligamentos intrínsecos, ligamentos extrínsecos, tiene un rodete cotiloideo, ¿verdad? Que son los elementos que generan estabilidad estática a esta articulación. ¿Cualquiera de estas estructuras se puede llegar a lesionar? Sí. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo de lesión? Pueden ser diversos, un movimiento fuera de lugar, un salto, generar una amplitud de movimiento muy marcada, muy brusca, ¿ya? Generar tal vez una descarga de peso inapropiada de forma unilateral en una de las dos caderas. Hay muchos mecanismos de lesión que van a alterar alguna de estas estructuras de fijación estáticas. ¿Cuáles son las que generalmente ceden a este tipo de mecanismos de lesión? O van a ser los ligamentos extrínsecos, o va a ser alguna de las regiones de la cápsula. El rodete cotiloideo no tendría posibilidad de lesionarse a menos que haya una luxación de la cadera o una subluxación de la cadera. Y el ligamento intrínseco, que es el ligamento intrínseco, que es el redondo, no se podría lesionar igual, a menos que haya una subluxación o una separación completa de la cabeza del fémur en relación al acetábulo. Entonces, por eso los ligamentos extrínsecos, que son los iliofemorales, isquiofemorales y pubofemorales, son los que van a generar mayor tendencia a lesión a nivel de la cadera. Pregunta para ustedes, chicos. ¿Cómo podríamos evaluar la función apropiada de estos ligamentos isquiofemorales, pubofemorales e iliofemorales? Doctor, mediante movilizaciones pasivas, ¿Ya, José María? A ver, ¿qué tipo de movimientos pasivos realizarías? tal vez hacer una abducción, aducción, dependiendo del ligamento que vaya a evaluar, también una rotación interna o externa. Ya, muy bien. Ahora, en todo lo que es el repaso que ustedes han ido llevando en otras materias, se han dado cuenta que hay pruebas específicas de estabilidad, ¿verdad? Igual han debido ver estas pruebas en la materia de kinesioterapia, en la materia de terapia manual 1 también, porque estas pruebas de estabilidad permiten ver justamente si se está conservando la función apropiada de un ligamento o de un grupo de ligamentos. En el caso de la cadera, estos ligamentos, ¿dónde están localizados? Como estamos viendo en la diapositiva. ¿Están en la zona anterior, en la zona lateral, en la zona medial o en la zona posterior? Vamos por lo que se ve en la diapositiva, muchachos. ¿En dónde están con mayor volumen los vientres de estos ligamentos? En la parte anterior, doctor. Parte anterior, ¿verdad? Por eso se insertan en la línea intertrocanteria anterior, todos ellos. Al estar más localizados en la zona anterior, ¿qué tipo de estabilidad creen ustedes que brinden estos ligamentos? ¿Una estabilidad anterior, estabilidad posterior, estabilidad lateral o estabilidad medial? Anterior también sí, doctor. En mayor parte, estabilidad anterior, ¿verdad? Porque justamente están protegiendo la zona anterior. ¿Por qué brinda mayor estabilidad anterior? Porque el movimiento de flexión de cadera es un movimiento que tiene mayor amplitud al movimiento de extensión de cadera. La flexión de cadera, ¿cuánto tiene de amplitud? 45 grados, doctor. ¿Seguro, José María, la flexión de cadera? ¿Perdón? ¿Estás seguro que la flexión de cadera tiene 40 a 45 grados de amplitud? Yo creo que es 15 o 20, doctor. Menos todavía. Sí, no. Sí, doctor, es más de 45. Uf, muchísimo más. Ah, no, a la flexión, dice doctor. Flexión, sí, justamente Ah, flexión, no extensión. no, 180. Ah, no, 100, ay, perdón, Tampoco tanto, ¿verdad? No, tampoco tanto. Estamos, 175, 160 por ahí. podemos llegar hasta los 120 grados, tal vez máximo 140. O sea, ustedes saben la diferencia, ¿verdad?
hay un movimiento, un límite de movimiento pasivo y un límite activo, sobre todo en los límites que son blandos. En los límites rígidos no hay eso. Estamos hablando de un límite blando, en este caso, a un choque muscular, músculo antagonista, cápsula ligamentaria y demás. Si ustedes hacen flexión de cadera con rodilla flexionada, llegan a 120 grados, que es la amplitud fisiológica. Pero si ustedes hacen el movimiento empujando un poco la rodilla hacia su cuerpo, hacia su pecho tal vez, van a llegar hasta 140 grados. Ese es el límite pasivo. El anterior 120 es el límite activo. Pero va a variar un poco, obviamente, si la rodilla está extendida y hacen el mismo movimiento de flexión. El límite activo va a ser 90 grados, el límite pasivo tal vez llegue a 100 grados. Va a depender mucho del nivel de elasticidad que tenga la persona en la región isquiotibial. Es un poco variante este límite. Pero al ser mayor el rango, la amplitud de movimiento hacia la flexión, que es en el mayor de los casos 140 grados, y en la extensión, en el mayor de los casos es 50 grados, por eso tenemos un abanico de ligamentos en esta zona que va a intentar preservar sobre todo el cambio de posición de la articulación coxofemoral hacia, hacia el deslizamiento anterior, ¿ya? Para evitar que haya un movimiento deliberado y pierda contacto justamente la cabeza del fémur con el acetábulo. En esto también contribuye el ligamento intrínseco, que es el redondo, pero el ligamento intrínseco es prácticamente imposible de lesionarse a menos que haya una lesión muy violenta sobre la cadera o una luxación en la cadera. Si no hay ese mecanismo de lesión, pues este ligamento redondo prácticamente nunca se llega a lesionar. Es el ligamento más potente de toda la anatomía, ¿ya? Pero en cambio los ligamentos extrínsecos, estos tres que estamos mencionando, sí se pueden llegar a lesionar. Entonces vamos a partir de la lógica. Si estos tres ligamentos le brindan estabilidad anterior a la articulación coxofemoral, ¿qué prueba articular de estabilidad podríamos utilizar para verificar su integridad? Una extensión, doctor, de cadera. Una extensión de cadera. Estamos suponiendo que en la extensión de cadera, José María, se van a someter a bastante tensión estos ligamentos, ¿verdad? Sí. Excelente. Ahora, digamos que vamos a partir más de un movimiento relacionado justamente con la estabilidad, que va a ser un deslizamiento de la cabeza del fémur. Este deslizamiento tendría que ser hacia anterior o hacia posterior para someterlos a una tensión similar a la extensión que tú estás mencionando. Anterior tendría que ser. Si lo hacemos hacia anterior, como estos ligamentos tienen un vientre bastante voluminoso en esta zona, vamos a sobre todo valorar la integridad en la estructura de los ligamentos. Pero ¿cómo vamos a valorar su funcionalidad? Con un deslizamiento hacia posterior, ¿ya? Cuando nosotros hacemos estos movimientos, y ustedes lo van a recordar cuando hemos visto miembro superior, estos movimientos se los denominan cajones. ¿Por qué se denomina cajón? Es como si estuviéramos abriendo y cerrando un cajón. Una estructura queda fija y la otra estructura tiene que deslizarse, o hacia adelante o hacia atrás. Por eso el movimiento de deslizamiento hacia anterior se denomina cajón anterior, y hacia posterior, cajón posterior. Con ambos movimientos vamos a valorar a los ligamentos en abanico de esta zona. Pero la diferencia es que con el movimiento hacia anterior valoramos su estructura y con el movimiento hacia posterior valoramos su función de estabilidad. Entonces, si nos pidieran una prueba de estabilidad para verificar compromiso o verificar funcionalidad de los ligamentos iliofemorales, isquiofemorales y pubofemorales, el movimiento tendría que ser cajón posterior. Para verificar su integridad estructural, el movimiento tendría que ser cajón anterior. ¿Ya? Entonces, ¿lo entienden, verdad? ¿O lo explicamos de manera más sencilla? Doctor, Sí, ¿van a ir unidos siempre con los tendones de los, digamos en este caso de los isquiotibiales, por ejemplo? Unidos en realidad no. Por sí solos estos ligamentos hacen su función y tienen una distribución diferente, ¿verdad? En este caso, cuádriceps está en la región anterior, con el músculo más largo que es esta zona recto anterior, la región posterior isquiotibiales y glúteo mayor, que es en la región posterior de la cadera, van a tener otro tipo de función. Esto se los valora con pruebas de estabilidad, perdón, con pruebas de elasticidad y con pruebas de fuerza. Pero como tal, pruebas de estabilidad solamente se enfocan a cápsula y ligamentos. Por esto, los cajones
van a delimitar justamente si existen alteraciones de estructura o alteraciones de función de estos ligamentos en particular que estamos mencionando. Si hubiera un compromiso de estos otros músculos, puede ser que el paciente también evidencie dolor, pero el dolor no va a ser característico del compromiso ligamentoso. El dolor va a ser porque estamos presionando demasiado fuerte al músculo, el dolor va a ser porque estamos tal vez con un problema de distensión muscular, entonces la localización y las características del dolor van a ser completamente diferentes. Las pruebas de estabilidad solamente se enfocan a analizar el compromiso en función y en estructura de cápsula o de ligamentos. ¿Bien? Doctor, esto le preguntaba porque a veces siempre hay esa duda de cómo diferenciar si es un problema articular o un problema de tendón, ya que están casi al mismo nivel, ¿no ve, doctor? Ya, perfecto, muy bien. En este caso, miren, los tendones que van a estar más cercanos van a ser el tendón ciliaco, pero que va a cruzar mucho más hacia la zona medial. El tendón del recto anterior se va a cruzar tal vez por la zona anterior de los ligamentos. La diferencia en cuanto a sintomatología es que para que nosotros realmente verifiquemos la presencia de lesión tendinosa, uno, tenemos que ver cuál es el tendón que posiblemente está afectado y hacer dos pruebas distintas. Uno que es la compresión digital del tendón, o sea, del vientre del tendón, y la otra que es la contracción del músculo al cual el tendón pertenece y realizar un movimiento contra resistencia. A ver, se los voy a explicar. Digamos que estamos ante el tendón del psoas ilíaco, que cruza justamente por la región anterolateral de la sínfisis del pubis y da lugar justamente a la pubalgia como tal. ¿Ya? ¿Qué pasa con este tendón? Cuando se inflama, pues, el dolor es bastante localizado en la región lateral de la sínfisis del pubis. Cuando presionamos esta zona, pues el paciente dice: "Ay, duele bastante esa región". Bien, cuando está caminando también duele. ¿Por qué duele al caminar? Porque el psoas ilíaco está haciendo tensión. Entonces vamos al paciente en decúbito dorsal. Le pido que haga flexión de cadera con flexión de rodilla contra resistencia. O sea, yo pongo mi mano por encima de la rodilla y evito el movimiento. El paciente hace el movimiento unilateral y dice: "Au, me duele". ¿Dónde le duele? Exactamente donde me ha presionado antes. En esta zona, sí. Presiona la región. ¿Es la zona que está doliendo y molestando? Sí, exactamente. Listo. Completamente corroborado de que tenemos una lesión tendinosa. ¿Ya? ¿Cómo puedo diferenciarla de la lesión ligamentosa, ligamentaria? Hago pruebas, estas pruebas que estoy realizando están generándole algún tipo de dolor en esta otra región, palpo la región de la cadera, ya específicamente la articulación. No, en esa zona generalmente no me duele mucho. A ver, voy a hacer algunos movimientos con la cadera. Muevo la cadera. Hago circunducción, tal vez desviación hacia anterior, posterior, lateral y demás, lateral, medial. La persona dice: "No me genera dolor, en realidad no tengo mucha molestia". Cuando hago el movimiento hacia extensión de cadera, el paciente dice: "Ahí sí siento un poco de molestias". ¿Por qué a la extensión? Porque la flexión es la función del psoas ilíaco. Y al hacer extensión, estoy sometiéndolo a bastante tensión, ¿verdad? Pero el dolor va a ser localizado en el vientre del psoas ilíaco, no en el vientre ligamentoso, que tampoco está tan cercano, está al lado del, del tendón del psoas ilíaco. Entonces, ahí me doy cuenta que tal vez el problema no es tanto ligamentoso. ¿Cómo lo corroboro realmente que en este caso no tenga compromiso ligamentoso? Haciendo las pruebas de estabilidad. Cajón anterior, cajón posterior. Y la prueba de distracción de la articulación coxofemoral. Hago estas pruebas y realmente evidencio de que no hay ningún tipo de sintomatología relacionada con los ligamentos. No hay inestabilidad, no hay dolor. Entonces ahí ya descarto que hay un compromiso ligamentoso. ¿Ya? Y directamente me voy al compromiso tendinoso del psoas ilíaco. ¿Se ha entendido un poquito mejor? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, denme un segundito, por favor, muchachos. Bueno, los voy a dejar en pausa unos 30 segunditos. Tengo que traer un poco de material. Espérenme un ratito y vuelvo para que sigamos con las clases.
Bien, muchachos, continuamos entonces. En este caso, se entiende, ¿verdad?, la diferencia entre lo que sería una prueba relacionada netamente a verificar la estabilidad o la integridad de los ligamentos, o tal vez parte de la cápsula, en relación a otro conjunto de pruebas que van a diferenciarse para verificar tal vez compromiso tendinoso, ¿verdad? ¿Se entiende? A ver, vamos a verlo en rodilla para ver si es que estamos claros. En la articulación de la rodilla, ustedes me van a ayudar a analizarla. ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? De artrosis de tipo tronclear. Excelente, muy bien, José María. De artrosis de tipo tronclear. Tiene movimientos hacia la flexión y extensión. Flexión, rango fisiológico natural de 0 a 120 grados, extensión de 120 a 0 grados. Puede haber mínimamente tal vez una máxima extensión de menos 5 grados cuando hay un ligero geno recurvato. No hay más movimientos fisiológicos. Hay mínimas rotaciones, sí, pero que son rotaciones biomecánicas para adaptar a los cóndilos femorales en relación a las mesetas, pero no son un movimiento fisiológico que dependa de algún músculo en particular. Bien. Tiene medios de unión como ligamentos colaterales, ¿verdad? Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Tiene un ligamento posterior denominado popliteo, un ligamento anterior, que más que el ligamento propio, son los ligamentos alares de la rótula. Tiene ligamento intrínseco o dos grupos de ligamentos intrínsecos denominados ligamento cruzado anterior y cruzado posterior. Luego tiene la cápsula articular que rodea justamente a toda la articulación y tiene meniscos en la parte superior de las mesetas tibiales. Esos son los medios de unión que tiene esta rodilla. Luego los medios de unión, que son los medios de unión estáticos. Los dinámicos van a ser todos los que cruzan a la articulación. Por ejemplo, el tendón rotuliano, que después se convierte el tendón cuadricipital, que después se convierte en tendón rotuliano. Lateralmente tiene el tendón de la cintura iliotibial, que le pertenece al músculo tensor de la fascia lata. Medialmente a los tendones de la pata de ganso, posteriormente a los tendones de la región isquiotibial. Y también a los tendones de los gemelos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a diferenciar justamente las pruebas que se pueden utilizar para esta rodilla. Digamos que yo quiero verificar el compromiso específico de los ligamentos colaterales. Porque el paciente, por el mecanismo de lesión que ha recibido, por las características de molestias que presenta, pues me hacen presumir de que tal vez tenga un compromiso de uno de estos ligamentos, puede ser el ligamento colateral medial. ¿Qué prueba elegiría yo para determinar la integridad y la función de ese ligamento colateral? ¿Ustedes qué pruebas elegirían, muchachos? Vamos, chicos, ¿qué pruebas elegirían? Si estamos mencionando que son ligamentos que están en la región medial, en la región lateral, ¿cómo podría someterlos a tensión a estos ligamentos para verificar estabilidad y compromiso estructural? Ya, listo, me van a obligar a darles tarea. No hay de otra. Es la única Dos. manera. Pruebas Ah, de- recién, ¿verdad? Recién quieren participar. Tarde su reacción. Ya he elaborado la tarea. es que yo estaba esperando a que otros respondan. Ah, ya. Por ser demasiado dadivoso, listo, ya se pasó el tren. Ya, a ver, José María, ¿cuál es tu respuesta? O sea, yo estaba pensando en pruebas de deslizamiento, eh, Ya. hacia, o sea, tanto hacia lateral o a medial, dependiendo qué ligamento quiero evaluar. Perfecto, muy bien. Entiendo esas pruebas de deslizamiento como un movimiento. Entiende esos movimientos de deslizamiento como un movimiento de los cóndilos en relación a las mesetas, ¿verdad? Mesetas se quedan fijas y yo tomo tal vez a los cóndilos e intento que se deslicen medialmente o lateralmente. ¿A eso te Exacto, refieres? Perfecto. Ese es un doctor. principio de lo que es la terapia manual, según la regla de análisis de McConnell para la OTM. Me imagino que ustedes lo están viendo ahora en lo que es, lo han visto en concepto Mulligan y lo han visto en el concepto Kaltenborg. Bueno, lo están viendo seguramente ahora en el concepto Kaltenborg, en la otra materia paralela a esta, ¿verdad? Que es técnicas y métodos en quimioterapia. Porque es un tipo de valoración que justamente permite
ver el tipo de deslizamiento intraarticular que presenta una articulación. Entonces, sí es útil, la verdad que sí lo es, porque de esa manera verificamos el compromiso de las estructuras de fijación. Ahora, si digamos no quisiéramos recurrir a una de estas valoraciones en base a terapia manual, podemos recurrir a las valoraciones tradicionales de estabilidad, que son pruebas que generalmente se realizan cuando una presume de compromiso de algunos de estos ligamentos. A esas pruebas se las denomina pruebas de bostezo. Me imagino que las han escuchado hablar, ¿verdad? Bostezo lateral, bostezo medial. ¿Cómo son estas pruebas de bostezo? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Bueno, más si me recuerdo es la prueba de Boston, es lo que es al nivel de lo que es la rodilla, ¿no? Y tienes que flexionar la rodilla hacia lo que es la presión media exterior. A ver, te escucho un poquito entrecortado. No, no sé si era tal vez la conexión de internet. Un poquitito entrecortado te escucho. No te logro entender con claridad. ¿Podrías mencionarlo nuevamente, tal vez? Ya. Eh, Vamos a hacer algo, muchachos. Vamos a hablar de todo esto de las pruebas. Por favor, al regreso, no te preocupes, José María, lo hacemos al regreso. Les voy a cortar este enlace, pero voy a grabar primeramente esta primera parte de la clase y les vuelvo a mandar otro enlace para que nos conectemos y hablemos de todo lo que está relacionado a la rodilla. Ya, entonces denme un segundito, por favor. Me desconecto un ratito.